Este video tutorial está basado en la práctica número 2 del profesorado de texto writer del curso Ofimática Básica con LibreOffice. Writer, práctica 2, referente a los párrafos y páginas. Tal como dice dicha práctica, nos va a exigir, para iniciar la misma, necesitaremos el uso de un documento que encontraremos, que es el documento Efectos Cambio Climático, que lo encontraremos en el apartado C de los recursos didácticos de este tema. Entonces pasamos al apartado C y aquí tenemos el Declaración Universal. Simplemente pinchamos ahí y automáticamente se nos va a descargar el documento que requerimos para hacer el seguimiento de la práctica. Si estamos en Windows, simplemente damos aquí Abrir. Si estuviéramos en Linux, esto aparecería en la carpeta personal, en la carpeta home de cada usuario, en el apartado descargas, exactamente igual. Entonces simplemente le damos a abrir y automáticamente se nos abrirá el documento base que disponemos aquí. La primera cosa que nos pide la práctica, siguiendo La primera cosa que nos pide la práctica es aplicar sangrías y espaciados. La sangría no es más ni menos que son esos espacios que se anteponen antes y después de cada párrafo para mejorar su aspecto, aumentar su grado de visualización, etc. Entonces vamos a realizarlo. Venimos a formato, párrafo, y la primera apartado que vamos a trabajar es sangría y espaciado. Lo primero que nos dice es que debemos aplicar una sangría al primer párrafo. Entonces seleccionamos primero el primer párrafo, lo hemos seleccionado, formato, párrafo, y a este párrafo le vamos a aplicar, según lo establecido en la práctica, 1 centímetro antes del texto, que significa que se va a abrir un espacio aquí, 0,80 después del texto, significa que no va a llegar a la esquina ahí, y la primera línea, además, le pondremos 1 centímetro, lo que quiere decir que la primera línea se va a desviar más. Es decir, si estos fueran los textos regulares, veremos que hay unos espaciados hacia adentro, que eso es la sangría, y un espaciado de afuera hacia adentro, que también sería parte de la sangría. Si nosotros le damos a aceptar, observaremos que efectivamente el primer párrafo tiene una sangría de 1 centímetro. Vemos aquí una segunda sangría, que es la primera línea, le hemos dicho que también tiene una sangría, y no llega al final de todo, tiene 0,8 de sangría por la parte derecha. Esto lo estaremos viendo siempre en lo que es la regla de nuestro procesador de texto. Estamos hablando que el segundo párrafo solamente lo vamos a aplicar al segundo párrafo una sangría, siguiendo nuestra práctica, le vamos a aplicar solamente a la primera línea una sangría de 1,5 centímetros. Y observaremos que efectivamente hace una sangría de 1,5. Esto normalmente siempre se realiza que se utilizan párrafos, normalmente sangramos lo que es la primera línea de cada uno de los párrafos para darle una mayor visualización. A continuación vamos a exponer lo que sería, vamos a coger los 3 primeros párrafos, formato, vamos a exponer, reitero, lo que sería el espaciado entre los párrafos. ¿Qué significa el espaciado? ¿Cuánto espacio hay entre párrafo y párrafo? En este caso estamos viendo que el espaciado ya existe. Se lo voy a retirar simplemente para que podamos apreciar con mayor claridad lo que estamos hablando. Selecciono los 3 párrafos y le voy a decir que va a haber un espaciado entre los párrafos. El espaciado puede ser anterior, o sea, sobre el párrafo, o posterior, bajo el párrafo. No habrá ninguna diferencia en los párrafos intermedios, solamente en el primer párrafo, si lo ponemos encima de, habrá un espacio antes de iniciarse el primer párrafo, y si lo ponemos en el último, habrá un espacio respecto al último párrafo. Le ponemos 0,5 centímetros, veréis que automáticamente cada uno de los párrafos va a tener un espaciado de 0,5 centímetros entre ellos. Eso es lo que hablamos cuando hablamos del famoso. Estaremos hablando del espacio que hay entre los párrafos y a continuación vamos a hablar de lo que es el interlineado. El interlineado es cuánto espacio hay entre línea y línea de cada uno de los párrafos. Si en este caso tengo seleccionado solamente el primer párrafo, según la práctica, voy a seleccionar solamente el primer párrafo y le digo formato, párrafo, y le vamos a decir que el interlineado es doble. Observaremos que efectivamente es el doble que hay entre esta línea y esta y esto. Recuerden siempre que en la parte derecha tenemos la previsualización de lo que estamos realizando. Vamos a guardar este documento para no perderlo, tal como dice la práctica, y le vamos a denominar práctica 2.
Vamos a seguir ahora con lo que es la alineación. Vamos a coger el primer párrafo y lo vamos a alinear por la derecha. Observaremos en lo que significa alinear por la derecha, significa que por la derecha está recto, mientras que por la izquierda se van haciendo espacios. Si lo hacemos por la izquierda, ocurrirá todo lo contrario. Estará, en este caso, por la izquierda correcto, olvidándonos de la sangría, y si lo ponemos por el centro, estará centrado. Desde el centro se escribirá hacia los lados. Es decir, si yo escribiera algo aquí en el párrafo, empezaría a escribir del centro hacia los lados. Entonces, vamos a utilizar el primer párrafo por la derecha, alineación por la derecha, el primer párrafo, observen, ahí estamos viendo la perspectiva, y el segundo párrafo lo vamos a justificar. ¿Qué significa justificarlo? Formato párrafo justificar significa ni más ni menos, es que tanto izquierda como derecha estén alineados de una manera correcta. Para eso abre espacios entre las diferentes palabras para que se dé esa circunstancia. Y voy a ponerle una letra capitular. ¿Qué es una letra capitular? Esto normalmente se utiliza en el primer párrafo, cuando se comienza un capítulo, etcétera, para resaltar el inicio del capítulo. Entonces, si yo le digo mostrar una letra capitular y le digo que va a ocupar 4 líneas, significa que va a ocupar, la C va a ocupar esta, esta, esta y esta. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, si nosotros aplicamos eso, veremos que efectivamente pone considerando con los pueblos, etcétera, y observa la letra C. Eso es lo que llamamos una letra capitular. En Microsoft Office Word se llama letra capitular. Para que se pueda apreciar en todo su esplendor, lo que queremos hacer un fondo, formato, párrafo, fondo, y en este caso le vamos a aplicar un fondo amarillo, por ejemplo, y observaremos que nuestro párrafo tiene un fondo amarillo. También podríamos, en lugar de aplicarle formato párrafo, un fondo, le podríamos aplicar una imagen. ¿Qué ocurre con una imagen? Buscaríamos la imagen, en este caso voy a utilizar la cabecera, aparecería ahí, lo podría poner por posición, es decir, dónde quieres que comience a poner mi imagen. Lo puedo poner por área, lo puedo poner en mosaico que se vaya repitiendo si ocupa más que el espacio. En este caso voy a ponerlo exclusivamente por área. Y tengo dos opciones, vincularla o no vincularla. Si no la vinculo, lo que hace es importar la imagen para mi procesador de texto y tenerla ahí. Si la vinculo, no la importa, y si modificase yo en un futuro la imagen esa, automáticamente quedaría modificada la imagen en mi procesador de texto. Vamos a darle ahí y observaríamos que en lugar de tener fondo de un color, tendríamos una imagen de fondo. Obviamente las imágenes de fondo en los párrafos y también en lo que de luego veremos en las páginas no deben ser tan llamativas como esta, tan poder leer con claridad lo que hay en nuestros párrafos. Al mismo párrafo le vamos a aplicar un borde. ¿Qué es el borde? Pues ni más ni menos, y le vamos a aplicar esto, vamos a aplicarle un estilo más grueso, por ejemplo este, de un punto, como dice la práctica, o de 2, y de color rojo, por ejemplo. Ya lo dejo, y le vamos a aplicar una sombra, la sombra se la vamos a poner proyectada hacia arriba con un color amarillento. Amarillento, le vamos a aceptar y observaremos cómo nos aparece nuestro párrafo con un borde y con una pequeña sombra de otro color que nos permite resaltar aún mayormente el párrafo respectivo. Y esto es el apartado referente al uso de párrafos. Vamos a guardar este documento. Archivo guardar, como ya lo teníamos abierto, le damos a guardar. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. Y le llamo práctica write. Y voy a hacer un documento nuevo, archivo nuevo, y quiero hacer un documento para utilizar las tabulaciones. Muchísimas veces necesitamos hacer un documento en el cual tenemos que distinguir cada uno de los apartados como si estuviéramos utilizando una tabla, pero en realidad estamos utilizando tabulaciones. ¿Qué es tabular? Yo le doy al tabulador, botón del tabulador. Estamos hablando de este botón que tenemos todos en nuestro teclado y vemos que automáticamente nuestro cursor se va desplazando. Pero si lo quisiéramos hacer posiciones concretas, en este caso hicimos una práctica que decía que queríamos hacer algo como esto. Queríamos poner el autor, el título, la editorial y cuánto costaba un libro.
Entonces lo que queremos es que el resultado final sea parecido a este. Vamos a hacerlo un poquito. Entonces le digo formato, párrafo, y tenemos aquí lo que son los tabuladores. Entonces yo le digo, en el centímetro 1, alineado por la izquierda, quiero poner pues el autor. En el centímetro 7, alineado por el centro, es decir, voy a escribir del centro hacia los laterales, alineada la obra, y para que se vea mejor quiero que haya un carácter que me indique que estoy en la misma línea. Eso es mucho más fácil cuando sobre todo tenemos una serie de datos o de información bastante larga en un documento. Vamos, nuevo. En el centímetro 12 voy a poner el editorial y lo voy a poner por la derecha con de relleno, y en el centímetro 15 voy a poner el precio en formato decimal, es decir, en los enteros hacia un lado de las cantidades, punto, y a continuación vendrían los decimales y le voy a poner este carácter. Una vez que haya diseñado yo lo que es, lo tengo que aplicar. ¿Cómo lo aplico? Vengo aquí, le doy al tabulador. Fijémonos que en lo que es nuestra regla ya aparecen unos símbolos. Este es por la izquierda, por la derecha, etc. Entonces vamos a ver si lo hemos hecho perfecto. Formato párrafo. Vamos a ver si este, que era centrado, le he puesto mal, es centrado. Este por la derecha y este también. Ahora veremos que efectivamente ha cambiado este centrado. Me había equivocado en el momento de realizarlo. Ponemos autor. Tenemos ya centrado y vamos a introducir los datos nuevamente. Tabulamos la primera vez, nos ubicamos en la posición 1, le ponemos autor. Nos vamos al centro donde va a estar centrado, ponemos la obra. Por la derecha va a estar justificada en la siguiente columna y el precio, que también va a estar justificado por la derecha. Entonces, si ponemos el autor número 1, autor 1, obra del autor, para que se vea que está centrada, editorial nuestra, y el precio 10,30. Luego vamos a poner unos sin decimales, 10,30. Vamos ahora al autor nuestro. Vemos que está centrado respecto a obra, respecto al centímetro 7, y el precio 5 euros. Vemos que automáticamente está. Y así podríamos seguir hasta el final. Es decir, que esta es la manera como podríamos tabular nuestro documento o una parte de nuestro documento en la cual queremos que ciertas columnas estén en posiciones concretas y además nos permitan su visualización. Yo lo he exagerado un poquito, muy fácil para su lectura. ¿Vale? Entonces vamos a guardar esto como práctica, archivo, guardar como práctica 2. Del writer. Vamos a guardar y ya lo tenemos. El cambio climático, volvemos, lo vuelvo a descargar las veces que hagan falta. Lo abro nuevamente y vamos a empezar a aplicarle algunas cositas. Observaremos que el documento lo tenemos aquí. ¿Cómo se vería el documento? Si hacemos aquí en visión preliminar, esto sería nuestro documento. Vemos que las páginas, como se encontrarían, podéis ir viendo todo hasta el final del documento. Así se vería nuestro documento. Vamos a cambiar un poquito las cosas. En lugar de que nuestro documento T hacia arriba, es decir, T vertical, vamos a poner horizontal, lo que se llamaría apaisado. El formato vamos a dejarlo igual, pero podríamos poner cualquier otro de los formatos que hay. El A4 es el más común, la hoja normal, el folio normal que utilizamos día a día. Vamos a también cambiarle, no solamente le hemos dado la vuelta, sino que también vamos a cambiarle los márgenes. Vamos a decirle que en el margen izquierdo vamos a ponerle y abajo le dejamos 2. Otra de las cosas que vamos a hacer es cómo se van a disponer las páginas. Es decir, si yo este trabajo lo fuera a imprimir para luego encuadernar, sería muy interesante que las hojas entre sí hicieran una de espejo para la hora de encuadernar, no en una hoja. Entonces vamos a verlo aquí para que lo veamos mejor. Vamos a darle reflejado y así sería. En este caso los márgenes estarían no en las hojas tal como los hemos puesto, es decir, las hojas impares tendrían los márgenes cambiados, o sea, tendrían el interior en 1 y el exterior en 3, y las hojas pares tendrían el interior en 3 y el exterior en 1. Si eso lo hacemos así, automáticamente veremos cómo se vería ya nuestro documento. Nuestro documento, en lugar de verse vertical como se veía antes, se ve de esta manera apaisado. Y observemos que el margen que le hemos puesto en esta zona derecha aparecerá aquí en la izquierda y haciendo un espejo, lo cual si nosotros fuéramos a encuadernar esto, en este caso estaría mal hecho, si nosotros fuéramos a encuadernar esto tendríamos más sitio
en esta zona de encuadernación que en esta zona. Vamos a continuar. Otra de las cosas que queremos hacer es ponerle a nuestro documento un fondo, una imagen de fondo, un color de fondo, etc. Vamos a formato página. Antes lo hicimos con el párrafo, ahora lo vamos a hacer con la página. Nos venimos y vamos a decir, vamos a ponerle, antes pusimos una imagen, ahora vamos a poner un color. Supongamos que cogemos el color verde y le decimos que queremos aplicarle el fondo verde al documento. ¿Qué pasaría? Se lo aplicaríamos a todo el documento, a todas las páginas del documento. ¿Qué ocurre si también le ponemos un borde? Pues también igualmente pasaría lo mismo, sería para todo el documento. Cuando hablamos de formato párrafo, es para un párrafo en concreto. Cuando hablamos de un borde para todo el documento, si aquí lo pongo grueso, doble línea, de un punto, color rojo, ¿vale? Y también le voy a poner una sombra, igual que hice antes con el párrafo, amarilla, ¿vale? Entonces tendríamos nuestro documento. Tendríamos nuestro documento. Ahora vamos a ver cómo estamos apreciando ahora. Observen el documento con nuestro borde, nuestro color, etcétera. Otra de las cosas que es fundamental en los documentos son los encabezados y los pies de página. Los tenemos aquí arriba. Es más, si hacemos hincapié, dice, tenemos un encabezamiento. ¿Cómo podemos activar el encabezamiento? Podemos venir a insertar encabezado y si le doy insertar encabezado, automáticamente me dejará insertar el encabezado. O sencillamente nos venimos a formato, página y activamos los encabezados. Vamos a activar los encabezados. ¿Qué significa activar el encabezado? Por defecto está así. Vamos a activar y vamos a decirle en este caso que las páginas izquierdas y derechas, es decir, las pares y las impares, van a tener contenido distinto. La primera página va a ser igual que las demás. Aquí podríamos de nuevo cambiar los márgenes, etcétera. Entonces, las páginas impares tendrán un encabezado y las páginas impares otro. Mientras que en el pie vamos a decirle que tienen el mismo, ¿vale? Si le damos a aplicar, podríamos continuar haciendo cosas, ¿vale? Y seguiríamos aquí, pero vamos a darle a aceptar en este momento para salir. Entonces nos vamos a ir a lo que es el encabezado. Venimos al encabezado y vamos a hacer un encabezado. En este caso vamos a ponerle práctica, ¿vale? Si esto ahora le pongo cualquier tipo de letra, Verdana, por ejemplo, Verdana, 18, por ejemplo, 16, en negrita, centrada, ¿vale? Y también vamos a ponerle a esto un borde para formato, párrafo. El encabezado y el pie de página no dejan de ser un borde. Vamos a borde, le ponemos un borde, más o menos ancho, le ponemos más, color que se note púrpura, ¿vale? Con el gris. Y veremos que ahí tenemos el encabezado. ¿Qué ocurre si nosotros vemos esto? Vemos que las páginas pares tienen encabezado, mientras que las páginas impares no lo tienen. ¿Por qué? Porque le habíamos dicho que las pares tenían encabezado y las impares no. Entonces tengo que venir a la página impar y en la página impar, por ejemplo, ponerle y lo mismo. En este caso le vuelvo a centrarlo, lo pongo en negrita, lo centro, la letra la pongo al 16, le voy a poner también formato párrafo una línea, en este caso de color azul, también gruesa y con una sombra. La vamos a aceptar y lo tendríamos. Ahora observaremos que tenemos que cada página, y de aquí hasta el final, si vamos avanzando, veréis que todas las páginas tienen, en todas las páginas pares, un encabezado y en todas las páginas impares otro encabezado. ¿Qué pasa con el pie de página? El pie de página le pusimos que era igual en todos. Es decir, vengo aquí, ¿vale? Y a continuación quiero poner una cosita que es el número de página. ¿Cómo lo hago? Salto con el tabulador, le doy tabular, hasta que llegue a la derecha. Cuando llega a la derecha, le doy insertar campo. Y en el campo existen unos campos especiales, que si le doy número de página, me aparecerá el número de página. Ahí tenemos la 1, y si vamos a la siguiente, la 2, y si vamos a la siguiente, la 3, sin que yo tenga que estar contando nunca el número de página. Es más, si en algún momento introdujera una página más, él automáticamente regeneraría todo. También podemos poner, aparte del número de páginas, el total de páginas. Vengo ahí, le digo, pongo un guión, por ejemplo, y le digo insertar campo total de páginas. Entonces me aparece que son 9 páginas. Entonces cuando yo vaya a ver esto en la previa visualización, veremos que es la página 1 de 9, 2 de 9, 3 de 9, 8 de 9, hasta llegar a la 9 de 9. Y esta es la manera como podemos hacer los encabezados, pie de página, del formato página.